La Casa del Terror. Hace algunos años un grupo de amigos se preparaba para la noche de Halloween. Tenían incluso sus disfraces listos. Los jóvenes rondaban los 15 años de edad. Carlos, el mayor del grupo, les propuso visitar una vieja casa que estaba a las afueras del pueblo donde vivían. El lugar tenía la reputación de estar embrujado. En el pueblo se contaba que en esa casa se habían realizado todo tipo de rituales. Según se decía, algunas personas habían muerto ahí mismo mientras se realizaban algunas de las ceremonias. Por lo cual muchos de los habitantes del lugar decían haber visto cosas raras al caer la noche. Algunos contaban ver la sombra de una anciana caminando por el interior de la propiedad. Cabe mencionar que esa casa tiene más de 20 años ahí abandonada a su suerte. Desde aquel entonces nadie se había atrevido ni siquiera a saltar la cerca para ver qué había dentro de ella. Tenía tan mala reputación que los mismos vecinos se encargaron de hacer saber su historia a todo foráneo que llegaba de visita. Cuando Mariana y Daniel escucharon la idea de Carlos, aceptaron de inmediato. Ambos se sintieron atraídos con aquella propuesta. Había una especie de adrenalina recorriendo sus cuerpos. La idea de visitar aquel lugar en la noche de Halloween le daba un tono fantasmal diferente. Todos estaban muy atraídos. Así pues llegó la fecha esperada. Por la tarde los tres amigos se encontraban listos para ingresar en aquel lugar. Lo miraban desde afuera con cierto temor. Mariana estaba muy nerviosa. Decía que tal vez no era tan buena idea el hecho de entrar en aquel lugar, el cual se veía muy descuidado. La hierba alta y aquella pintura dañada eran solo el principio de aquella terrible noche. Carlos se encargó de tranquilizar y convencer a Mariana, así que se acercaron de manera sigilosa. Caminaban lento entre aquella maleza. Unos metros antes de llegar a la puerta principal, una de las luces se encendió. Los tres amigos se miraron entre sí con cara de terror. Y justo cuando se disponían a salir de ese lugar, escucharon una aterradora voz que les decía: «Lárguense de aquí». Mariana pegó el grito más espantoso de su vida. Estaba completamente asustada. Intentó correr y las piernas parecían no responderle. Era como si su cuerpo se hubiera paralizado por el terror que aquella voz le había ocasionado. Carlos y Daniel ya le sacaban varios metros de ventaja. Estaban tan asustados como ella. Cuando se dieron cuenta que Mariana se había quedado atrás, regresaron por ella. No había otra opción. Tendrían que cargarla hasta las afueras de la propiedad. De pronto, todas las luces de aquella casa se comenzaron a encender de una en una, mientras que de fondo se escuchaba la risa más demoníaca que jamás habían escuchado. Masacre en la calle 7. Era noche de Halloween y había que celebrarlo como se debía, por lo cual un grupo de estudiantes decidió reunirse para pasar un buen rato. La casa de Javier sería el lugar adecuado para llevar a cabo el ansiado festejo. Marta y dos amigos más estaban entre los invitados. La casa estaba sola, ya que los padres de Javier habían decidido tomar unas vacaciones en pareja, por lo cual el sitio se prestaba para pasar una noche increíble. Después de algunas bebidas y varias historias de terror, Marta sacó de su bolsa un tablero Ouija. El resto de amigos se sintió emocionado al ver aquella vieja tabla. «Vamos a jugar», dijo Javier un tanto emocionado. Acercaron una pequeña mesa de madera y colocaron el tablero.
Apenas los chicos estaban por comenzar a realizar preguntas cuando de pronto se escucharon algunos ruidos extraños. Era como si alguien caminara en el segundo piso de la casa. Los amigos se miraron sorprendidos y soltaron algunas risas. Un tanto nerviosos por lo que acababan de escuchar, decidieron seguir con la sesión. Después de algunos minutos y varios intentos por contactar a alguien a través de la Ouija, lograron establecer comunicación con alguien que decía llamarse Edith. Aquella entidad les contó algunas cosas. El problema empezó cuando le preguntaron cómo había muerto. Entonces el espíritu hizo una pausa. Era como si ya no quisiera seguir hablando. Javier insistió en varias ocasiones hasta que obtuvo una respuesta. El mando de aquel tablero se movió escribiendo la siguiente frase: «Me asesinaron en esta misma casa». Cuando el grupo de amigos vio lo que Edith había escrito, soltaron la tabla y se levantaron de sus asientos completamente aterrados. «Mis padres compraron esta casa cuando yo tenía 12 años», dijo Javier con palabras tambaleantes. «Según mis padres la habían comprado por debajo de su precio real. Ahora entiendo por qué». Los chicos salieron de la habitación donde estaban. Minutos más tarde a Marta le dio la necesidad de ir al baño. Cuando estaba lavándose las manos para salir, en el espejo le pareció ver una sombra que caminaba a sus espaldas. Asustada salió corriendo. Cuando llegó a donde estaban sus amigos, se encontró a Javier con un cuchillo enterrado en el pecho. La sangre inundaba aquel lugar. Marta entró en pánico. Como pudo, salió corriendo de aquella casa. Afuera de la puerta se encontró al resto de amigos ahí tirados, con heridas a la altura del cuello. Parecía que alguien los había degollado. Cuando la policía llegó, encontró una escena la cual parecía haber salido de una película de terror. Dentro de la investigación, la familia entregó unos videos grabados al interior de la casa con las cámaras de seguridad. En él se podía ver a Marta arrebatándole la vida a todos sus amigos. Debido a esto, la mujer fue encerrada en prisión por homicidio. Aunque ella siempre lo negó, decía no recordar gran parte de lo que había pasado esa noche. Los vecinos dicen que no fue Marta la culpable de aquella masacre, sino Edith, la cual habría poseído el cuerpo de la joven con la intención de cobrar venganza. El hombre de la avenida. Era una noche de aquellas en la que los niños suelen utilizar un disfraz de terror y visitar a sus familiares y amigos con la intención de recibir algunos dulces. Así pues, Patricia veía por la ventana de su casa una gran nube negra, la cual anunciaba la llegada de la lluvia. Sumergida en sus pensamientos, recordaba la invitación que le habían hecho para esa noche. La idea era visitar la casa de los abuelos y disfrutar de una velada llena de risas y de relatos de terror que el señor Antonio tenía para contar. Sí, los mismos relatos de cada año. Con un poco de incertidumbre, Patricia se colocó un impermeable color amarillo para cubrirse de aquella lluvia, la cual parecía ser inminente. Tomó sus cosas y salió caminando a casa de los abuelos. Ellos vivían a unas pocas cuadras de ahí. Justo al cruzar la calle frente a su casa sonó el primer relámpago. A partir de ahí, una fuerte lluvia la acompañó todo el camino. Sufría incluso para ver al frente. Sus viejos anteojos, que siempre le habían ayudado a mejorar su vista, en esta ocasión le estaban haciendo pasar un mal rato. El agua sobre ellos le impedía ver bien. Unos pasos más adelante, y asustada por todos los relámpagos que caían, intentó ir más rápido. En algún punto le tocó pasar por una calle muy oscura. El alumbrado no funcionaba como debería. De pronto la luz de una serie de rayos iluminó aquel lugar. Unos metros frente a ella estaba parado un hombre, el cual se veía muy extraño.
Unas largas piernas y brazos lo hacían parecer más aterrador. Aquella joven se sintió sumamente asustada al ver a aquel sujeto. El hombre levantó su mano derecha como señalando hacia ella mientras de su boca salía un extraño sonido. Patricia intentó correr, pero sus tambaleantes piernas no se lo permitían. Ese hombre cada vez se acercaba más. Sus piernas ni siquiera tocaban el suelo. Era como si flotara sobre el agua de la lluvia. Entre más se acercaba, su boca se iba abriendo cada vez más y más. Llegó un punto donde su boca parecía ser más grande que su propia cabeza. La chica corrió lo más rápido que pudo. El espectro con forma de hombre la siguió tan cerca que parecía podría alcanzarla. En medio de gritos logró llegar a la casa de sus abuelos. Entró corriendo y empapada por la lluvia. Estaba tan agitada que apenas podía hablar. Su familia ya la esperaba en la sala de la casa. Cuando llegó les contó la terrible situación que le había sucedido. Sus abuelos al escucharla no lo podían creer. Se miraban entre ellos. Por su expresión parecía que los ancianos conocían la historia. La abrazaron e intentaron tranquilizarla. Afuera de la casa la lluvia seguía. No quería ceder. En medio de aquel diluvio y varios relámpagos se logró escuchar una especie de lamento, el cual asustó a la familia completa. Después de aquel sonido aterrador y varias oraciones, los abuelos le contaron la historia de aquel hombre. Tal parece que había muerto cerca de ahí de una manera muy trágica. Si el video te gustó, no olvides hacérmelo saber a través de tu like y en la caja de comentarios. Buenas noches.